Buenas tardes, estamos acá con Santiago Cerón, más conocido como Juan Perro, que, bueno, uno de los cantantes icónicos de los 80 de la movida madrileña. Y un placer realmente conocerlo. Yo desde niño, me gustó siempre coleccionar música, y entre las primeras discografías que descargué de la movida madrileña fue Radio Futuro. Para mí es la culminación de un sueño, porque pues Perú ha sido siempre como una tierra de ensoñación, una fantasía de viaje, ¿no? Y al llegar aquí ahora he podido ver que es una tierra lindísima. Sobre todo la complejidad cultural de Perú es lo que me parece más sorprendente, aparte de la belleza natural, ¿no? Pero veo tantas culturas y tan fértiles en Perú que espero que este sea solamente un primer contacto que me permita ir profundizando luego en las diversas regiones del país. ¿Es la primera vez que viene acá a Perú? Es la primera vez, sí. Bueno, comencemos. Aunque lo he visitado a veces, ya sabes tú que en los libros, a veces uno, a través de los libros, uno conoce las cosas, ¿no? Cuando lees a Inca Garcilaso, por ejemplo, pues ya ves un Perú mítico del pasado, o cuando lees a un poeta que a mí me gusta mucho, César Vallejo, que es de mis lecturas favoritas, de poetas en español. Vallejo es de los que más he leído y junto con algunos miembros de la generación del 27, los poetas del siglo de oro español, pues Vallejo yo creo que está entre los más grandes de todos los tiempos. Bueno, usted comienza estudiando filosofía. Sí. Antes de dedicarme a la música como oficio, sí. Yo he sido siempre estudiante vocacional de filosofía. Pertenecía a una familia de muchos hermanos, 7 hermanos, de clase trabajadora. Como de delineante de la construcción. Y mis papás tenían previsto para mí, mi papá y mi mamá tenían previsto una carrera de ingeniería, pero salí rarito y tiré para la filosofía. Y aquello fue una decisión vocacional que todavía no he perdido. Sigo siendo estudiante de filosofía, me gusta mucho la literatura también, y eso me condujo al interés por la composición de las canciones, el aspecto literario, y ya luego, al final de los 70, el año 79, entramos a jugar en un local de ensayo para conocer un poco el manejo de los micros y las guitarras eléctricas, y aquello resultó un taller fascinante que enseguida nos arrastró y me hizo cambiar de vida de una manera imprevista. Ahí es lo que le empuja a ingresar a la música. Fue una situación social. Yo creo que tras la muerte de Franco, el dictador, la sociedad española estaba, digamos, ávida de novedades, entre ellas de novedades sonoras. Y muchos jóvenes sintieron la atracción de las nuevas sonoridades, se fundaron muchos grupos enseguida, todo aquello se llamó la movida, pero no solo afectaba a la música popular, también en las artes plásticas, en la poesía, fue todo un movimiento que yo lo resumiría diciendo que se trató del efecto del acercamiento de los hijos de la clase trabajadora a la universidad. Yo creo, históricamente en España fue el momento, la primera vez que de una manera masiva, mayoritaria, los hijos de la clase trabajadora accedieron a la universidad. Y aquello generó todo ese movimiento. En los bares del centro, en las ciudades y en las galerías de arte, en las filmotecas, en centros culturales, pero sobre todo en centros de actividad nocturna, la gente de la periferia de las ciudades se juntaba con los hijos de familia bien, y empezaban a intercambiar ideas y discos y en fin, fue un momento efervescente desde el punto de vista social y cultural. ¿Qué es lo que más rescata de este movimiento en los 80? A mí esa especie de transversalidad interclasista entre gente con diversas procedencias me pareció muy fértil, culturalmente hablando. Y luego también la relación entre diversas artes, que la gente del rock prestaba atención a la plástica, a la pintura, a la fotografía, y también los conciertos de rock a ellos venían mucha gente del mundo del arte, ¿no? Había mucha relación entre la inquietud creativa, digamos, interdisciplinaria, puso en contacto a mucha gente en aquel periodo. Y aunque el momento
digamos, más reconocido como movida madrileña. Fueron los primeros 80, yo creo que los años más interesantes fueron desde la muerte del dictador, el 75, hasta el 80. Porque ahí todavía la movida no se había transformado en un eslogan mediático. Era una realidad en la calle, era una movilidad deseante por parte de la gente que se estaba buscando para conocer cosas nuevas. Una juventud efervescente. Efervescente, sí, buscando información, cultura, diversión, Claro. todo a la vez. Me hace recordar que, por ejemplo, Almodóvar también tuvo un proyecto no Sí. musical, ¿no? Una especie de performance, intentar, o sea, no limitarse a una sola. Sí, bueno, en aquellos tiempos Almodóvar y un personaje de la noche madrileña que se llamaba Fanny McNamara, una especie de travesti, formaron un dúo musical un poco burlesco, vamos a decirlo así. Pero es verdad que sí, Almodóvar se hizo casi más famoso en los ambientes nocturnos de Madrid antes como miembro de ese grupo burlesco, de dúo burlesco, que en sus películas, que sí había filmado ya algunas películas, pero eran de culto minoritario inicialmente, hasta que tuvo los primeros éxitos ya masivos con algunas de sus primeras películas ya reconocidas. Y bueno, acaba Radio Futura y casi con Radio Futura también acaba la movida. Acaban los 80s y la movida empieza a trasladar. Yo debo decir que Radio Futura se aisló un poco del ambiente de la movida, porque nosotros nos decidimos a convertir el grupo en un taller profesional de aprendizaje de la música. Éramos gente que no veníamos de estudios musicales, pero decidimos que queríamos ser un grupo profesional. Y entonces nos tomamos el trabajo muy en serio. Trabajábamos muchas horas de ensayo. Nuestro objetivo era sonar como las bandas extranjeras que veníamos a llegar a Madrid. Y a base de mucho trabajo durante unos años yo creo que lo conseguimos. Y ahí se basó el prestigio de Radio Futura, que todavía sigue manteniendo. La gracia es que ahora los hijos y casi ya los nietos de la gente que tiene mi edad todavía oyen los discos de Radio Futura. Eso es diferente, es inevitable. Uh-huh. Bueno, y eso también es cierto, porque en realidad Radio Futura logra tener una discografía más madura, ¿no? En comparación a... Con el tiempo se ha visto así. Entonces a nosotros aquello nos parecía un aprendizaje inconcluso. Aquello nos parecía como que estaba en germen, que se estaba haciendo, a medio cocinar, que estábamos tratando de aprender a tocar y a meternos en situaciones un poco más vanguardistas de las que íbamos aprendiendo, pues a manejar los acordes básicos de rock and roll. Nos interesaban sonidos un poco más experimentales. La verdad es que desarrollamos una pasión por el sonido que nos llevaba tanto a intentar mejorar en el terreno de la interpretación musical como mejorar en la construcción de sonido. Teníamos una conciencia muy desarrollada del espacio sonoro, tanto en el local de ensayo como en las producciones de estudio, como sobre todo, que fue nuestra pasión auténtica, en el direct. La del escenario y del local, del recinto, el crear en la audiencia un lugar en el que el sonido tuviese determinadas calidades, se convirtió en nuestra pasión, sí. Y a veces lo conseguíamos y a veces fracasábamos. España no tenía entonces era una infraestructura realmente bien dotada en el circuito, ¿no? A veces había que tocar en pueblos y ciudades en las que el equipo técnico no estaba a la altura. La autogestión. Sí, pero tratábamos de sobrevivir con lo que teníamos al alcance de la mano. Radio Futura fue un grupo que tocó el primer concierto que se hacía en muchos pueblos y en algunas ciudades de España. Nos tocó abrir camino en muchos sentidos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que... ¿por qué deciden separarse? Fue un complejo de razones. Pero yo resumiría diciendo que tenemos que hacer frente a una expansión en el negocio que implicaba que nos convirtiésemos en dirigentes de una empresa muy rentable, porque estábamos ganando mucho dinero, y fue difícil tomar la decisión, decir cómo concebimos nuestra vida de aquí en adelante. ¿Queremos dedicarnos a regentar una empresa de música mercantil, de pop, o queremos hacer otra cosa? Yo lo tenía claro por mi parte, porque bueno, yo venía todavía de filosofía, seguía estudiando, yo quería
dedicarme a la música, pero tratándolo como un arte experimental, como un arte de búsqueda y de investigación, y que tuviese que me dejase tiempo para estudiar, para escribir, para leer. Claro, en aquel momento era una locura, se hizo tan popular que era estar al servicio completamente de la actualidad y estar todo el rato en la primera plana de los medios de comunicación y soportando mucha presión en lo personal, muchísima presión mediática. Me vi haciendo cosas que no quería hacer. ¿Y cómo empieza a incursionar en los sonidos de Cuba? ¿Qué es lo que le... Pues cuando Radio Futura empezó a tener ya reconocimiento y ya cierta demanda a lo largo y ancho de todo el país, en España, pues empezamos a viajar bastante y en los viajes hablábamos mucho de música. El furgón en el que viajábamos era casi pues un centro de discusión musical, ¿no? un seminario rodante. Y allí hablábamos mucho de las dificultades que tenía el español para adaptarse a la rítmica internacional, que mucha gente lo hacía sonar los acentos mal, o la melodía muy forzada para responder a la forma de la frase. El español de allá, de España, es un poco más hosco que el vuestro. Vosotros en América, los diversos dialectos del español en América, habláis un español más musical, más dulce, más musical y más flexible también en lo musical y en lo rítmico, pero el español de allá es más hosco, son vocales muy abiertas, consonantes duras, es más hosco, y esto musicalmente tenía ciertas dificultades, ¿no? El ritmo, sobre todo en cuestiones rítmicas, a veces el ritmo sonaba forzado, mimético, imitativo, como de segundo grado, ¿no? Limitante, ¿no? Al momento Sí. de adaptar una letra a un ritmo, ¿no? Sí, y fueron los años en que, por ejemplo, tuvieron mucho éxito algunos movimientos derivados del rock, como el reggae, por ejemplo, que conocimos de primera mano porque empezamos a viajar y grabamos en Londres. Nuestro productor entonces, Joe Dvorniak, era un bajista muy metido en el ambiente del reggae, vivía con los negros de Londres, ¿no? Y con muchos jamaicanos. Y empezamos a conocer de cerca el reggae en Londres y a ver cómo esta gente cantaban en el inglés de una manera que sonaba, la fonética era muy próxima al español. Hablaban un inglés muy creole que pronunciaba casi como el español. Y empezamos a pensar que en el Caribe podía haber una rítmica próxima a la rítmica del reggae y dijimos, nos pusimos a imaginar que aquello debía o podía ser en Cuba. Entonces el primer año que ganamos algo de dinerito, ya nos financiamos unas vacaciones en Cuba con idea de investigar un poco aquello. Y la verdad es que la llegada a Cuba fue un shock completamente desde el punto de vista sonoro. Yo nunca he ido a Cuba a hacer turismo tropical ni turismo sexual. Siempre he ido movido, sí, siempre he ido movido por el interés musical, ¿no? Y porque desde el primer viaje los temas de la sonoridad me atraparon, me fascinaron por completo. No solo la música. El primer shock fue el habla de la gente, el ver rostros negros y mulatos, mestizos, que hablaban mi lengua con mayor propiedad incluso que mis paisanos, porque preservaban dichos, expresiones, acentos que yo había oído en boca de mis abuelas. Y era un castellano que ya un español que ya en España se estaba perdiendo, ¿sí? Estaba ya en desuso. Aquello me pareció ya primero un depósito de memoria, de la sonoridad de mi propia lengua natal. Y luego el ver que en todos los rincones de La Habana y luego de Santiago, de los pueblos por los que pasé, la música era omnipresente y el nivel de calidad de los dúos, tríos, sextetos, formaciones que iba descubriendo en los centros turísticos, en los hoteles, en los cabarets o incluso en las calles, en las esquinas de La Habana, el nivel de preparación musical de aquella gente era impresionante, ¿no? Y sobre todo la ductilidad y la energía expresiva que yo vi en el uso de mi lengua natal. Yo tuve la sensación de que mi lengua estaba trabajada a fondo por el ritmo de origen africano allá en Cuba, ¿no? Y esto para un rockero que se ha alimentado antes del influjo afro-norteamericano o de sus consecuencias en Europa, claro, herencia del jazz, del blues, del rock y del rhythm and blues y todas sus derivas, pues
claro, de pronto ver que tu lengua ya también ha sido trabajada por los africanos de otro modo, pues se convirtió para mí en una fascinación. Y llega a alcanzar incluso un tipo de activismo al momento de conocer toda esta cultura cubana, porque llega a realizar estudios y rescata grabaciones y composiciones del folclore cubano. Sí. A partir del primer viaje, en el que ya pude conseguir algunas grabaciones que yo me llevé a casa, tuve ocasión de ir reflexionando acerca de estos asuntos y ya programé un segundo viaje. Tardé varios años en regresar a Cuba. El primer viaje fue en el 84, el segundo en el 89, tardé varios años. Pero ya iba con un programa, quería ya averiguar. Y ya llegando por segunda vez a la isla, pues me dirigí a los músicos, a las instituciones, buscando información acerca de la tradición del son cubano. De regreso de ese viaje yo ya venía con un plan, una lista de nombres, una lista de temas musicológicos en los que debía trabajar. Y tardé unos meses en prepararme, digamos, la infraestructura del viaje, conseguí financiación e inmediatamente regresé a Cuba ya para dedicarme durante unas cuantas semanas, un mes y medio o algo así, a viajar por Cuba, consiguiendo grabaciones y documentación, mucha documentación escrita también acerca del son. Y como carrera solista, ¿qué es lo que más considera que ahora lo influencia? Este descubrimiento de Cuba, la música cubana, porque suena muy distinto obviamente a Radio Futura y, claro. y suena bastante bien. Los rockeros de la época, digamos, cuando se enfadaron porque disolvimos Radio Futura, porque teníamos muchos fans, y nos reprochaban el haber traicionado el rock y habernos para dedicarnos a la salsa. Y yo trataba de explicar en las entrevistas y a los amigos, incluso a la familia, que mi propósito no era dedicarme a la sonoridad latina en el sentido de ir hacia la salsa, que el son tradicional, sobre todo el que proviene del campo, las tradiciones más antiguas, tenían un germen que era compatible con la herencia afro-norteamericana y que yo creía que había puentes todavía oscuros, raíces que se cruzaban entre las tradiciones de la música sureña norteamericana hecha por los negros y que había ciertas coincidencias o cierta comunidad de estilos. En principio no me tomaron muy en serio la crítica en España, pero luego con el tiempo, a lo largo de las producciones que hice, edité una antología que se llamó Semilla del Son en el 91 y en el 95 hice la antología de Compay Segundo, que fue la primera grabación que se hizo en España, un tiempo antes de Buenavista Social Club. Poco a poco algunos seguidores de Radio Futura empezaron a entender que aquello que había... Y además es que yo me lo planteaba como una llave para entrar, para desarrollar la posibilidad de que se hiciera rock, rock y músicas colindantes en español de una manera no mimética, sino capaz de inventar géneros y estilos nuevos. Y no estaba pensando exclusivamente en el son cubano, estaba pensando en que el son cubano podría abrir la llave al rock español para una deriva generalizada en el ámbito completo de Latinoamérica. Por eso empezamos a hablar ya en Radio Futura de rock latino. Nuestro propósito no era devenir soneros, meros imitadores de la tradición cubana, sino abrir puertas, abrir caminos que a través de un repertorio tímbrico, de ritmos, de nuevas melodías, de imágenes poéticas incluso, nos permitiese hacernos conscientes de ciertas posibilidades de futuro en el ámbito completo de lo latino. Ese era nuestro objetivo real y lo sigue siendo. Es decir, alcanzar algún día nuevos géneros de música popular del ámbito latino que puedan hablarle de tú a la tradición de la música popular anglosajona más reciente. Claro, es más o menos el intento que también hace Wim Wenders, ¿no? con Buenavista, que es un intento de revalorar a estos músicos que habían caído ya en un... Olvido, ¿no? Sí, casi ostracismo, olvido. Perdón. Formaban parte de una cultura... Digamos, a partir de ahí se generalizó la recuperación industrial, la revalorización y la recuperación de los viejitos del son cubano. Yo creo que afortunadamente se llegó a tiempo.
de rescatar todo aquello, porque eran gente que muy mayores, habían pasado los 80 y algunos habían pasado los 90 años, como era el caso de Compay Segundo. Es decir, yo no tengo nada que reprocharle a todo el movimiento que generó Buenavista, porque creo que eso contribuyó ya al conocimiento del son cubano a nivel planetario, ¿no? Y de lo cual yo me alegré mucho, porque esos viejitos merecían atención, ¿no? Lo que pasa es más que todo un rescate, ¿no? Pero lo que es más que todo un estudio. Sí, sí, era más investigación lo mío, lo de ellos fue más un proyecto comercial, sí, que dio muchísimo dinero. Bueno, Wenders, lo que pasa es que tocó la fibrita melodramática, porque lo puso todo en una cosa muy así sensible, y viera Personas que estaban a punto ya de irse y como, sí, al viajar a Nueva York, como esas sensaciones que tienen un poco. No acabo de convencerme esa presentación de los soneros, como un poco perdidos en un echar de menos el primer mundo, ¿no? Porque yo siempre he visto lo sonero como un ámbito de dignidad, de gente que saben muy bien la tradición que han heredado, y que a pesar de la pobreza derivada del bloqueo en Cuba, pues han aguantado el tiempo y han hecho frente a la pobreza, sí, sin perder calidad artística, sí. Bueno, para no volverlo ya mucho, saca una tesis para un doctorado de filosofía. Sí. Esa tesis involucra con los inicios de la música en Grecia. Ajá. ¿Cuál es el postulado? O sea, para cerrar, sí. Me imagino que al final todo lo que usted ha hecho durante su vida ha sido un estudio constante de la música, una exploración. Sí, el papel de la música en el pensamiento. Yo creo que lo que yo llamo en esa tesis las artes sonoras, me doctoré hace muy poco, en 2015, en realidad he estado 20 años tratando de hacer una tesis doctoral, porque con el oficio musical apenas tenía hueco para trabajar, para estudiar y para escribir, pero soy un tipo muy obsesivo, y como además padezco de insomnio, aprovecho las horas nocturnas para estudiar. Entonces, y los viajes, también he aprovechado siempre los viajes para dirigirme a una u otra biblioteca en busca de materiales y todo esto. Finalmente es una pasión para mí, que me libera un poco también de las obligaciones del business. O sea, el aspecto del negocio musical a veces se convierte en un poco esclavo. Agotador, ¿no? Sí, y sobre todo hay cosas que cuando ya se convierten en rutina pues carecen de interés desde el punto de vista de la investigación. Me gusta mucho mi oficio, pero a veces necesito liberar la cabeza de las obligaciones constantes, ¿no? Y el estudio para mí es una fuente de liberación, es un placer. Yo ya no tengo que examinarme de nada, ¿verdad? Y entonces lo que para mí es un